La primera de Juan. Capítulo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado atentamente y nuestras manos palparon, respecto a la palabra de vida. Sí, la vida fue manifestada, y nosotros hemos visto y estamos dando testimonio e informándoles de la vida eterna que estaba con el Padre y nos fue manifestada. Lo que hemos visto y oído se lo estamos informando también a ustedes, para que ustedes también estén teniendo participación con nosotros. Además, esta participación nuestra es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. De modo que estamos escribiendo estas cosas para que nuestro gozo sea en medida plena. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y les estamos anunciando a ustedes: que Dios es luz, y no hay oscuridad alguna en unión con Él. Si hacemos la declaración, estamos teniendo participación con Él, y sin embargo seguimos andando en la oscuridad, estamos mintiendo y no estamos practicando la verdad. Sin embargo, si estamos andando en la luz, como Él mismo está en la luz, sí tenemos participación los unos con los otros, y la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado. Si hacemos la declaración, no tenemos pecado, a nosotros mismos nos estamos extraviando y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Si hacemos la declaración, no hemos pecado, lo estamos haciendo a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Capítulo 2. Hijitos míos, les estoy escribiendo estas cosas para que no cometan un pecado. Y no obstante, si alguno comete un pecado, tenemos un ayudante para con el Padre, a Jesucristo, uno que es justo. Y Él es un sacrificio propiciatorio por nuestros pecados, empero no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto tenemos el conocimiento de que hemos llegado a conocerlo, a saber, si continuamos observando sus mandamientos. El que dice, yo he llegado a conocerlo, y sin embargo no está observando sus mandamientos, es mentiroso, y la verdad no está en esta persona. Pero cualquiera que sí observa su palabra, verdaderamente en esta persona el amor de Dios se ha hecho perfecto. En esto tenemos el conocimiento de que estamos en unión con Él. El que dice que permanece en unión con Él está obligado él mismo también a seguir andando así como anduvo aquel. Amados, no les estoy escribiendo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento viejo que ustedes han tenido desde el principio. Este mandamiento viejo es la palabra que ustedes oyeron. Otra vez, les estoy escribiendo un mandamiento nuevo, un hecho que es verdadero en el caso de Él y en el de ustedes, porque la oscuridad va pasando y la luz verdadera ya está resplandeciendo. El que dice que está en la luz y sin embargo odia a su hermano, está en la oscuridad hasta ahora mismo. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en el caso de él no hay causa de tropiezo. Pero el que odia a su hermano está en la oscuridad y está andando en la oscuridad y no sabe a dónde va, porque la oscuridad le ha cegado los ojos. Les estoy escribiendo, hijitos, porque sus pecados les han sido perdonados por causa del nombre de Él. Les estoy escribiendo, padres, porque ustedes han llegado a conocer al que es desde el principio.
Les estoy escribiendo, jóvenes, porque han vencido al inicuo. Escribo a ustedes, niñitos, porque han llegado a conocer al Padre. Escribo a ustedes, padres, porque han llegado a conocer al que es desde el principio. Escribo a ustedes, jóvenes, porque son fuertes, y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al inicuo. No estén amando ni al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, el deseo de la carne y el deseo de los ojos y la exhibición ostentosa del medio de vida de uno, no se origina del Padre, sino que se origina del mundo. Además, el mundo va pasando y también su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Niñitos, es la última hora, y, así como han oído que el anticristo viene, aún ahora han llegado a haber muchos anticristos, del cual hecho adquirimos el conocimiento de que es la última hora. Ellos salieron de entre nosotros, pero no eran de nuestra clase, porque si hubieran sido de nuestra clase, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se mostrase a las claras que no todos son de nuestra clase. Y ustedes tienen una unción del Santo. Todos ustedes tienen conocimiento. Les escribo, no porque no conocen ustedes la verdad, sino porque la conocen, y porque ninguna mentira se origina de la verdad. ¿Quién es el mentiroso si no es el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, también tiene al Padre. En cuanto a ustedes, que lo que han oído desde el principio permanezca en ustedes. Si lo que han oído desde el principio permanece en ustedes, ustedes también continuarán en unión con el Hijo y en unión con el Padre. Además, esta es la cosa prometida que Él mismo nos prometió, la vida eterna. Estas cosas les escribo acerca de los que tratan de extraviarlos. Y en cuanto a ustedes, la unción que recibieron de Él permanece en ustedes, y no necesitan que nadie les esté enseñando. Antes bien, como la unción de Él les está enseñando acerca de todas las cosas, y es verdad, y no es mentira, y así como les ha enseñado, permanezcan en unión con Él. Ahora pues, hijitos, permanezcan en unión con Él, para que cuando Él sea manifestado tengamos franqueza de expresión y no se nos haga apartarnos de Él avergonzados al tiempo de su presencia. Si ustedes saben que Él es justo, adquieren el conocimiento de que todo el que practica la justicia ha nacido de Él. Capítulo 3. Vean qué clase de amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Por eso es que el mundo no tiene conocimiento de nosotros, porque no ha llegado a conocerlo a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que seremos. Sí sabemos que cuando Él sea manifestado seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica a sí mismo, así como ese es puro. Todo el que practica pecado también está practicando desafuero, de modo que el pecado es desafuero. Ustedes saben también que ese fue manifestado para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo el que permanece en unión con Él no practica pecado. Nadie que practica pecado lo ha visto, ni ha llegado a conocerlo. Hijitos, no vaya a extraviarlos nadie. El que obra justicia es justo, así como ese es justo.
El que obra pecado se origina del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. Con ese propósito el Hijo de Dios fue manifestado, a saber, para desbaratar las obras del diablo. Todo el que ha nacido de Dios no obra pecado, porque la semilla reproductiva de él permanece en el tal, y no puede practicar pecado, porque ha nacido de Dios. Los hijos de Dios y los hijos del diablo se hacen evidentes por este hecho. Todo el que no obra justicia no se origina de Dios, tampoco el que no ama a su hermano. Porque este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que debemos tener amor los unos para con los otros. No como Caín, que se originó del inicuo y mató atrozmente a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató atrozmente? Porque sus propias obras eran inicuas, pero las de su hermano justas. No se maravillen, hermanos, de que el mundo los odie. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama, permanece en muerte. Todo el que odia a su hermano es homicida, y ustedes saben que ningún homicida tiene vida eterna permaneciente en él. En esto hemos venido a conocer el amor, porque ése entregó su alma por nosotros, y nosotros estamos obligados a entregar nuestras almas por nuestros hermanos. Pero cualquiera que tiene los medios de este mundo para el sostén de la vida y contempla a su hermano pasar necesidad y sin embargo le cierra la puerta de sus tiernas compasiones, ¿de qué manera permanece el amor de Dios en él? Hijitos, no amemos de palabra ni con la lengua, sino en hecho y verdad. En esto conoceremos que nos originamos de la verdad, y aseguraremos nuestro corazón delante de él respecto de cualquier cosa en que nos condene nuestro corazón, porque Dios es mayor que nuestro corazón y conoce todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos condena, tenemos franqueza de expresión para con Dios, y cualquier cosa que le pedimos la recibimos de él, porque estamos observando sus mandamientos y estamos haciendo las cosas que son gratas a sus ojos. En verdad, este es su mandamiento, que tengamos fe en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos estemos amando los unos a los otros, así como él nos dio mandamiento. Además, el que observa sus mandamientos permanece en unión con él, y él en unión con el tal. Y en esto adquirimos el conocimiento de que él está permaneciendo en unión con nosotros, debido al Espíritu que nos dio. Capítulo 4. Amados, no crean toda expresión inspirada, sino prueben las expresiones inspiradas para ver si se originan de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto adquieren ustedes el conocimiento de la expresión inspirada procedente de Dios. Toda expresión inspirada que confiesa a Jesucristo venido en carne se origina de Dios. Pero toda expresión inspirada que no confiesa a Jesús no se origina de Dios. Además, esta es la expresión inspirada del anticristo que ustedes han oído que venía, y actualmente ya está en el mundo. Ustedes se originan de Dios, hijitos, y han vencido a esas personas, porque el que está en unión con ustedes es mayor que el que está en unión con el mundo. Ellos se originan del mundo, por eso es que ellos hablan lo que procede del mundo y el mundo les escucha. Nosotros nos originamos de Dios. El que adquiere el conocimiento de Dios nos escucha. El que no se origina de Dios no nos escucha. Es así que notamos la expresión inspirada de verdad y la expresión inspirada de error. Amados, continuemos amándonos los unos a los otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios,
y adquiere el conocimiento de Dios. El que no ama no ha llegado a conocer a Dios, porque Dios es amor. En esto el amor de Dios fue manifestado en nuestro caso, porque Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que nosotros consiguiésemos la vida por medio de él. El amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio propiciatorio por nuestros pecados. Amados, si Dios nos amó así a nosotros, entonces nosotros mismos estamos obligados a amarnos los unos a los otros. Nadie ha contemplado a Dios nunca. Si continuamos amándonos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y su amor es hecho perfecto en nosotros. En esto adquirimos el conocimiento de que estamos permaneciendo en unión con Él y Él en unión con nosotros, porque Él nos ha impartido su Espíritu. Además, nosotros mismos hemos contemplado y estamos dando testimonio de que el Padre ha enviado a su Hijo como Salvador del mundo. Cualquiera que haga la confesión de que Jesucristo es el Hijo de Dios, Dios permanece en unión con el tal, y Él en unión con Dios. Y nosotros mismos hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene en nuestro caso. Dios es amor. Y el que permanece en el amor permanece en unión con Dios, y Dios permanece en unión con él. Es así que el amor ha sido hecho perfecto con nosotros, para que tengamos franqueza de expresión en el día de juicio, porque, tal como es ese, así somos nosotros mismos en este mundo. No hay temor en el amor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor, porque el temor ejerce una restricción. En verdad, el que está bajo temor no ha sido hecho perfecto en el amor. En cuanto a nosotros, amamos, porque Él nos amó primero. Si alguno hace la declaración, yo amo a Dios, y sin embargo está odiando a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede estar amando a Dios, a quien no ha visto. Y este mandamiento lo tenemos de Él, que el que ama a Dios, esté amando también a su hermano. Capítulo 5. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios, y todo el que ama al que hizo nacer, ama al que ha nacido de ese. En esto adquirimos el conocimiento de que estamos amando a los hijos de Dios, cuando estamos amando a Dios y cumpliendo sus mandamientos. Pues esto es lo que el amor de Dios significa, que observemos sus mandamientos, y, sin embargo, sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que tiene fe en que Jesús es el Hijo de Dios? Este es el que vino por medio de agua y sangre, Jesucristo, no con el agua solamente, sino con el agua y con la sangre. Y el Espíritu es lo que está dando testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque hay tres que dan testimonio, el Espíritu y el agua y la sangre, y los tres están de acuerdo. Si recibimos el testimonio que los hombres dan, el testimonio que Dios da es mayor, porque este es el testimonio que Dios da, el hecho de que Él ha dado testimonio respecto a su Hijo. La persona que pone su fe en el Hijo de Dios tiene el testimonio dado en su propio caso. La persona que no tiene fe en Dios lo ha hecho mentiroso, porque no ha puesto su fe en el testimonio dado, el cual Dios como testigo ha dado respecto a su Hijo. Y este es el testimonio dado, que Dios nos dio vida eterna, y esta vida está en su Hijo.
El que tiene al Hijo tiene esta vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene esta vida. Les escribo estas cosas para que sepan que tienen vida eterna, ustedes que ponen su fe en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos para con Él, que no importa qué sea lo que pidamos conforme a su voluntad, Él nos oye. Además, si sabemos que Él nos oye con respecto a cualquier cosa que estemos pidiendo, sabemos que hemos de tener las cosas pedidas, puesto que se las hemos pedido a Él. Si alguno alcanza a ver a su hermano pecando un pecado que no incurre en muerte, pedirá, y Él le dará vida, sí, a los que no pecan para incurrir en muerte. Hay un pecado que sí incurre en muerte. Es respecto a ese pecado que no le digo que haga solicitud. Toda injusticia es pecado, y sin embargo hay un pecado que no incurre en muerte. Sabemos que toda persona que ha nacido de Dios no practica pecado, sino que el que nació de Dios lo vigila, y el inicuo no logra asirlo. Sabemos que nos originamos de Dios, pero el mundo entero está yaciendo en el poder del inicuo. Pero nosotros sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado capacidad intelectual para que adquiramos el conocimiento del verdadero. Y estamos en unión con el verdadero por medio de su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y vida eterna. Hijitos, guárdense de los ídolos.